¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este día, mi periodismo de vida. Ay, con una pregunta, no. Bueno, a ver si ya te diste cuenta de esto. ¿Te has fijado en la cantidad de estímulos visuales de todo lo que ves y oyes en un día? Recientemente. Todo lo que ves, por ejemplo, en la calle, en los espectaculares, los videos que te llegan, los chats, toda la parte, toda la alimentación que tú tienes a través de tus sentidos. ¿Qué tal? No, fíjate que no. ¿No te das cuenta? No te das cuenta. Como que ya vives con eso y no lo percibes, ¿no? Es que fíjate que tiene razón, Emilio, porque pocas veces nos sentamos a reflexionar sobre el número de actividades que realizamos en un momento. En cuántas situaciones necesitamos poner atención, incluso de manera inconsciente, porque si no, pues tan fácil puedes chocar si no lo haces. Les voy a contar la historia de una mujer que se llama Marcela. Marcela tiene 38 años, pues una vida relativamente estable, sencilla, y un buen día se levanta con la sensación de que algo no está bien en su entorno. Incómoda, va a cumplir 39 años el próximo fin de semana. Empieza su día de la misma manera, recibe infinidad de mensajes, distintos chats, teléfono celular, le llegan mensajes del trabajo, de las amigas, del banco, de la contadora, de sus hijos. Bueno, agotador. Marcela es una bala, es un as, así como gerente. Lleva 20 años en la misma agencia. Empezó como creativa, después pasó a dirección y pues bueno, gracias a su trabajo pudo construir junto con Roberto, su esposo, pues la hermosa casa donde viven con sus 2 hijos. Marcela tiene la fortuna, por ejemplo, de cambiar su coche todos los años, cuenta con un seguro médico que le da enorme tranquilidad, lo mismo para sus hijos, pues en fin, toda su familia está protegida frente a cualquier eventualidad. Y no sabe por qué, desde hace varios meses, llega de mal humor, está poco tolerante, muy exacerbada. Le dices algo y su reacción es ¿qué? Como hasta agresiva, poco violenta. En las mañanas empieza a sentir taquicardias. Amanece, sí o sí, con dolor de cabeza. Contracturas musculares, varios malestares sin aparente explicación. Pues Marcela se pregunta, oye, pues ¿qué me estará pasando? Pues si yo estoy bien, tengo todo bien, todo está en orden. Roberto, los niños, la casa, el trabajo, no nos falta nada. Pues dice, ay, seguramente es la tensión, la inseguridad, ¿no? Algo que pues uno lidia todos los días. Y bueno, pues ella se siente rara, como que no entiende. La pregunta aquí es, ¿por qué hay alguien como Marcela viviendo eso? Y si a ti te pasa. Porque su mejor amiga le pregunta un día, oye, resulta la mejor amiga de Marcela es psicoanalista. Y bueno, pues frente a la lista de cuestionamientos que Marcela le hace, en fin, todo de rutina, resulta que la amiga le pregunta, bueno, ¿y qué sientes recibiendo todos estos cientos de mensajes de texto en la mañana? Pues no, ya no aguanto, ya no soporto. ¿Y sabes qué? No puedo más, de veras. Son la cantidad de espectaculares, así, ese fue la cantidad de espectaculares, esa es su reacción, ¿no? Que uno encuentra camino a su casa. Espectaculares, le dice la amiga. ¿Cómo? Pues ¿qué no te has dado cuenta? Pero ya Marcela, violenta. ¿Qué no te has dado cuenta que cada vez hay más anuncios por todos lados que de todo lo que te imaginas? Ya exaltada, ¿eh? Para alguien que su trabajo significa llevar a cabo importantes campañas publicitarias como es Marcela, pues esta propuesta o esta reacción o este enojo, esta parte exaltada, pues podría ser muy contradictoria porque parte de ver
ayuda en tu proceso creativo. Pero ella ya no está viendo. Ella ya no le sirve esos golpes a la vista de tanta información para crear algo positivo. Está saturada. Claro, está viciada. Está viciada. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, que venimos de un entorno que, bueno, pues, tratamos de tener estabilidad, pero de veras hay un tema de todo el tiempo, hay información, productos, marcas, mar de anuncios espectaculares, paradas de transporte público, vallas. Bueno, de los árboles hay mantas colgadas. Al revés. Y no ves verde y no oyes el pajarito, no es broma, ¿eh? Y no ves la flor. Y vives en una cosa de concreto todo el tiempo. ¿Lo has notado? Sí, eso sí. Eso sí. O sea, ¿cómo es tu trayecto al trabajo? Impresionante en cuanto a Impresionante. Impresionante, sí, en cuanto a la cantidad de espectáculos. Que además, extrañamente, prácticamente una semana ves uno y a la siguiente semana ya no está y ponen otro, ¿no? O sea, están cambiando. Colores chillantes, imágenes monumentales, frases con palabras muy fuertes, miles de imágenes que pasan en menos de un minuto. Son como un bombardeo al cerebro. Pero pues no de Marcela, de todos nosotros. Quiero decirte que un niña, entre los 8 y 10 años de edad, entran a su cerebro 20,000 impactos de imágenes en la televisión que se registran. Ahí se quedan. Y echas mano de ellas. Fíjense, esto se llama contaminación visual, así como hay contaminación auditiva. A mí me sorprende, yo soy una gente muy auditiva, quizá por eso también un poco el tema de la radio. Escucho cualquier ruidito. Hay gente que puede no escuchar una alarma, yo la escucho. Hay gente que puede no escuchar la conversación de 3 mesas para allá, yo la escucho. ¿Por qué? No me pregunten. Hay lugares donde llego y el sonido del lugar es muy incómodo. Y la gente del lugar ya no se da cuenta. Ya no escucha la música, si está buena, mala, regular. Ya no escucha el sonido del avión que va aterrizando. Ya no se despierta. Ya no escucha eso. Lo mismo es con los ojos. Imagínense, esta contaminación visual se refiere a todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona o que rompe la estética del paisaje. A ver, deténganse un momento. Volteen a ver dónde están. ¿Es estético? Estético es bonito, es agradable, es armónico, te da paz, te da ganas de mentar más. ¿Qué? ¿Qué te provoca eso? ¿Saben qué? El periodismo de vida es esto para mí, detenerme a reflexionar contigo. Pues muchos temas, entre ellos este. El exceso de información en colores, luces, formas, hacen que nuestro cerebro no pueda procesar nada debidamente. Al final, ignoras partes, ¿no? Otras, pues consigue tu memoria almacenarlas, ¿no? Algunos datos, aunque no nos demos cuenta. Otras las sueñas y como que es el drenaje, ¿no? De tu día. Ahora, esto no se trata que estemos perdiendo la capacidad de la memoria. Lo que pasa es que son tantos los estímulos visuales y sonoros, auditivos, pues, que nos rodean, que el cerebro no alcanza a guardar tanta información. Fíjense, esto es real, ¿eh? Grandes ciudades como Londres, Tokio, bueno, Nueva York, ¿qué me dicen? Representan una inmensa contaminación visual por la cantidad de anuncios publicitarios, cables eléctricos, antenas, postes. Un anuncio está más iluminado que el otro y el otro y el otro y el otro y están juntos. Madison. Pese a estos elementos que
pues, no dejan residuos, pues. Su uso excesivo es contaminante para nosotros. La ubicación, el tamaño. Ahora, las consecuencias. Me van a decir, ajá, Fer, ¿y luego? Bueno, pues ahí les va. No sé si sufran ustedes de esto. Yo sí. Disminución de la eficiencia. Dolor de cabeza. Por momentos mal humor. Estrés por saturación de elementos y colores. Trastornos de atención. Alteración del sistema nervioso. Y bueno, pues de ahí vienen los accidentes. Porque vienes distraído, porque vienes dormido, porque vienes cansado o porque vienes viendo lo que no debes de ver. El caso de Marcela, que yo les platicaba, ella resultó que experimentaba muchos de estos síntomas por ese trayecto de su casa a la oficina y de regreso. Y ella se convirtió, como millones de personas en el mundo, en una víctima más de la contaminación visual. Ahora, con la historia de Marcela, pues yo te diría que no necesitaríamos una dieta. No para bajar de peso, como lo hemos platicado, sino para liberarnos de todo lo que nos satura por medio de otros sentidos. No sé si en Instagram, ¿tienen cuenta en Instagram? Sí. No. ¿No? Bueno, en Instagram te llega de repente un video, o sea, un posteo, que dice, regálate 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y empiezan unos pajaritos, y empieza el mar, y empieza a oírse por ahí el fondo una flauta. Y dices, ay, y se acabó. Madres, ya, next. 15 minutos, segundos, órale, lo que sigue. Y otros posteos. Dice, espérate. Y luego te vuelve a caer otro. ¿No les ha pasado? Dice, ay, ya. Llegó la calma. Y entonces vuelve 5, 4, 3, 2. Y vuelve el pajarito. Y el viento. Y el mar. Y ya que vas a agarrar aire otra vez. 5, 4. ¿Qué es eso? Esta mañana te pregunto. ¿Eres víctima de la contaminación visual, de la contaminación sonora? ¿Has tenido alguno de los síntomas que te mencioné? A lo mejor ya no nos damos cuenta. Miren, para arrancar el programa, tengo un chat con los jefes de información de fernandafamiliar.soy. Hay días que amanecen y me mandan unos videos que digo, bueno, que estos hombres ya perdieron la humanidad, son insensibles, que están locos. ¿Qué les pasa? Porque todos son hombres sensibles, generosos, trabajadores, humanos, muchos de ellos papás. Y me mandan unos destazados, de veras, perdón que hable yo así, pero me mandan, pues, gente destazada. ¿Lo subimos, jefa, o no lo subimos? Digo, pero ¿cómo se te ocurre? A ver, borren todo esto. Nos podemos decir buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Están bien? ¿Ya se fueron las niñas a la escuela? ¿Cómo estás? Y luego arrancamos a ver qué, ¿para dónde le jalamos? Pero ya la gente manda por mandar. Claro. Yo te pregunto a ti, en tu celular, ¿cuánto tienes de contaminación visual? ¿Cuántos videos tienes guardados? ¿Cuántas fotos que ni te sirven? ¿Cuántos memes? Si yo te dijera, haz el ejercicio de quedarte con 3, bueno, 5. Ok, 10, va. ¿Qué son los que más te gustan, los que más te divierten? ¿Cuáles serían? ¿De videos? De videos, de fotos, de memes, de lo que tengas. Híjole. 10. Es que yo ahí está difícil porque yo, por ejemplo, no soy dado a... O sea, yo lo veo y lo borro, lo veo y lo borro, Yo lo veo y lo también. borro. Entonces no... Lo veo y lo borro, lo veo y aunque lo esté borro. muy divertido. Así que dices, bueno, pues de todos modos ahí andará después en la nube y alguien lo bajará y ya lo verás otra vez si lo necesitas. Pero ya no almaceno. No, yo no almaceno. Yo almaceno en mi corazón. Se oye bien cursi, bien mamuco lo que les estoy diciendo, pero yo almaceno en mi corazón, en mi mente y en mis sentidos. Porque donde yo lo guardé todo aquí... hijo, pues el día que me roben mi línea telefónica como a Carlos Armando, como el señor bonita X. la hacemos, ¿verdad? Claro. ¿Qué te hicieron? Pues sí, me llamaron y me mandaron un NIP que según era para evitar ¿De que dónde se te hablaron? Me dijeron que hablaban de AT&T
y que Movistar se quería robar mi línea, pero realmente quien me habló era de Telcel, robándose mi línea de AT&T. Fíjense cómo usan las empresas para robarse líneas. Sí, y fíjate que no es algo aislado, porque ayer que fui a tratar de arreglarlo me dice, oye, eres el número 28 ¡Ah, que está híjole! haciendo eso. Están robándose por todos lados las líneas. Y no nada más es para Telcel, o sea, también me dicen que es para Movistar, o sea... Sí, A ver. Vamos a hablar de eso ahorita porque necesitamos dar esa información Sí, te para llega que la gente sepa. te llega un mensaje. La portabilidad tú la puedes realizar ¿La qué? Portabilidad es cuando vas a pasar tu línea a otra empresa. Ajá. Entonces tú mandas un mensaje de texto o haces una llamada a cierto número y te llega un NIP que es el que le tienes que dar a la empresa a la que tú quieres cambiarte. Lo que están haciendo es que a ti te llegan los NIPs, o sea, sin que tú lo pidas, te hablan de la empresa diciéndote que Van a cambiar tu línea. que van a proteger tu línea, que porque se la quieren robar. Pero realmente los que se la están robando son ellos. Y entonces te dicen, dame el número, el NIP que te enviaron para nosotros cancelar ese intento de robo que te están haciendo. Y pues obviamente caí, les di el Ay, NIP. Carlos Armando. Y el lunes que le quiero hablar a Emilio en la mañana, me dice, tu línea no está registrada, ¿no? Y entonces la rastrearon y me dijeron que estaba en Telcel. ¿Te la robaron? Sí. Pero ¿cómo pasan? A ver, eso es digno de hablar con alguien de Telcel que nos explique, o alguien de Movistar o de AT&T. Hay que hacer un programa con ellos. Porque ¿cómo te la van a robar de Telcel si tú no formas parte de Telcel? ¿Y sabes qué es lo ¿Ya me grave? entendieron? Sí, aquí O sea, la pregunta foco es rojo. esa, es cómo Telcel o Usacell o quien sea o la empresa que sea a la que Puede no tener perteneces acceso. tiene tu número telefónico. Ah, no, pues de que lo tienen, lo tienen. Pero se supone que no tendría que estar. Entonces, No, sí lo... Ay, Emilio. porque Es una base de datos. sí, claro, la pregunta es quién le proporciona esa base de datos, porque entonces ahí hablamos de una cuestión de confidencialidad, que se supone que tu número es privado, hasta que no se lo portas a una. O sea, ¿quién le da esa base de datos a esas telefónicas? Porque te hablan con tu número y tu nombre completo. Entonces, bueno, sí. Hay que hablar de eso, ¿eh? En Sí. algún momento, si tenemos tiempo Sí, en el claro. programa, si no esta semana. Claro. Pero yo también les quiero decir, por ejemplo, cómo funciona la banda de colombianos, el grupo de colombianos en México, cómo roba. Para que ustedes sepan, estén en alerta. Hay que darnos esos tips, hay que ayudarnos. Claro. Arrancamos el programa, ¿de Mira. qué se va a tratar? Jorge Vila dice, son externos, no son de ninguna compañía, ya te piden estado de cuenta y más bien tiene que ver con el IFETEL. Exactamente, el IFETEL. Que tú le proporcionaste los datos al IFETEL. Ay, se me salió ese efecto especial rarísimo en tu oído, discúlpame. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De eso, de la contaminación visual. Arrancamos pie derecho. Mi queridísimo Flaqui Guapo, el día de hoy te escuchamos con este tema bien interesante. El fenómeno de las series. Y bueno, antes de escuchar a Gonzalo, yo te pregunto a ti, ¿cuál es el día que más te has desvelado viendo una serie? Porque uno dice un capítulo, hay dos, bueno, ya, 3. Y te echas, acabas a las 6 de la mañana viendo por. Sí, Es 30 terrible. capítulos seguidos, 40 capítulos seguidos. Te picas. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar este fenómeno de las series con mi querido Flaqui Guapo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Fernanda, me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta y otra vez más, pues vamos a platicar sobre, sí, efectivamente, sobre series. Ya vimos el día de ayer, pues ya salieron los números de el enorme éxito del final de Game of Thrones y dirán, bueno, pues entonces Gonzalo estaba equivocado. No estoy equivocado. Recuerden cuál es la premisa de lo que les dije el día de ayer. Se puede tener números muy abultados, pero si no tienes calidad, esos números se van a terminar yendo, se desvanecen. Miren nada más lo que pasa en Televisa. Les doy un ejemplo claro. Televisa tiene números más o menos estables en el canal de las estrellas. O las estrellas, como quieren decirle, ya ven que su modernidad fue quitarle 2 palabras. Entonces, tienen números estables que siempre, a partir de las 3, 4 de la tarde, están en los 2 dígitos.
Obviamente han cambiado brutalmente los tiempos en la televisión. Anteriormente, pues una telenovela exitosa tenía 50, 60 puntos de rating, luego bajó a 30, luego bajó a 20, hoy están en 13, 14, más o menos. ¿Por qué? Pues porque la audiencia ya está en otras cosas y porque se cambió la medición. A ver, y quiero ser muy explícito en esto, aguas, porque las mediciones que se hacen de audiencia no las hacen las televisoras, no las hace Imagen, no las hace Azteca, no las hace Televisa, la hace una empresa, igual que en radio. Una empresa que además no está contratada por las televisoras o por las compañías de radio, sino por el mercado. Entonces, como está controlado y contratado por el mercado, por los anunciantes, pues siempre van a dar mejores números que hagan que el anunciante tenga mejores posibilidades de compra. A ver, se los voy a explicar de esta forma. Y para la gente de mercadotecnia, pues es algo muy sencillo, que es el famoso costo por millar. A ver, ¿cuánto es tu tarifa? Mi tarifa son 100. ¿Cuántos te ven? 1000. Pues entonces divides 100 entre 1000 y te da tu costo por millar. A veces ese costo por millar puede ser muy caro y a veces muy barato, pero depende también a qué público vas. Si yo voy a una masa en donde tengo A, B, C, D y específicamente tengo D y E, pues obviamente el costo por millar tiene que ser muy, muy, muy barato. Si yo voy a otro público, y es algo que se puede en medios digitales y se puede, por supuesto, también en periódicos y se puede en radio, no vendes costo por millar, vendes nicho. Y entonces es ahí en donde tú debes de demostrar que tienes el control de un nicho. Ah, pues tengo el control de tal. Si te quieres ir a otro tipo de formato, pues entonces vas a tener otro tipo también de cuestiones. En televisión abierta, por supuesto que tiene que ser costo por millar. Ahí sí no hay duda. Entonces Televisa tiene números estables, pero a partir de que su programación es estable y siempre tiene lo mismo. Si experimenta y fracasa, se caen. Hoy les pasa eso a Televisa con una de sus novelas, que es una novela muy bien hecha, es una novela con muy buena manufactura, que se llama Doña Flor y sus dos maridos. Sí, el problema es que no es necesariamente la mejor novela para los estándares de Televisa, los estándares masivos de Televisa. Entonces eso hace que se caiga el rating y sea un riesgo para el costo por millar, para un espacio masivo como ese. Otros, como lo vuelvo a decir, la televisión por cable y específico los canales premium o la televisión OTT, como lo es el streaming de Netflix o de Amazon, tiene otros botones, tiene otro tipo de cuestiones que lo hacen hacer mucho más atractivo de otra manera. Entonces, pues claro que tuvo grandes números Game of Thrones, y esto se reflejaría no en anunciantes porque no tienen anunciantes. O sea, recuerden ustedes eso. Bueno, tienen otro tipo de anunciantes. Pregúntenle a Starbucks. La publicidad indirecta que se logró a partir del famoso vasito y que se podría replicar una y otra vez a partir de un ejemplo como ese. Pero entonces estamos hablando de que Game of Thrones no sería un producto hecho para la audiencia, sino para los anunciantes por lo pronto esta última temporada. Porque si nos vamos a la audiencia la vio, pero no se quedó conforme. Ese es el punto. La forma en la cual tienes que hacer que esté satisfecho el público que vea tu canal. ¿No es la primera vez que sucede? No, claro que no. O sea, la gente que veía Mad Men estuvo muy contenta con el final. La gente que veía Breaking Bad, la gente quedó muy contenta con ese final. La gente que veía Lost, esta serie de televisión que pasó en ABC, no estaba nada contenta con ese final. La gente que veía The Walking Dead, pues no está contenta con la manera en que va la serie. Por darles algunos ejemplos de este tipo de cosas. La gente que vio Los Sopranos le encantó el final, porque además era un final que David Chase hizo muy, muy claro. Lo que quiero es que dejar un final abierto en donde la gente se quede con la percepción de que mataron a Tony Soprano. Y si recuerdan, era esta canción de Journey, Don't Stop Believing, que iban creciendo hasta donde era Don't Stop Believing y ahí cortaba negros. Un final maestro para una serie maestra. O Sex and the City, que también tuvo sus finales que estaban abiertos para que pudiera la audiencia ver las películas que fueron muy malas, muy, muy malas. Entonces, aquí la reflexión va un poco más allá. ¿Cómo terminamos las cosas de forma adecuada? ¿Y cómo logramos que entonces la gente quede viendo este canal de televisión? Porque tardaron mucho tiempo HBO en tener una serie de este impacto
después de Los Soprano. Porque sí tuvieron Boardwalk Empire y tuvieron The Newsroom, entre algunas otras, pero no tenían esta referencia. Y creo que eso es clarísimo. ¿Queremos tener chispazos o queremos tener continuidad? Es la gran discusión que hay hoy, seguramente, en las oficinas de AT&T y sobre todo, ¿y por qué dijo de AT&T y no de Time Warner? Porque el negocio viene un cambio. Y en ese cambio, el streaming es todo. Si tú traicionas a quien te está pagando por ver algo, se van a ir a Netflix, o se van a ir a Amazon, o se van a ir a Comcast, o se van a ir a Disney Plus. Ay, jole. Se complica, ¿verdad? Pues sí, claro. Y esa parte de la complicación es lo que está volviendo muy divertido, muy divertido el mundo de los medios. Te mando un gran abrazo, Fernanda. Nos escuchamos de nueva cuenta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? No, pues muchas gracias, Flaqui guapo. Me quedé pensando, pues ahora con tantas plataformas, pues sí está canijo. ¿Se acuerdan de este hombre? Se apellida Huggins, ¿no? El de Netflix. Sí, Huggins. Que tuvo que pagar, creo que como $60 a Blockbuster en aquel tiempo por el retraso de regresar la película. ¿Se acuerdan que pagábamos multa? ¿Huggins? Reed Hastings. Reed Hastings. ¿Huggins o Hastings? Hastings. Y pues este hombre dice, ¿pero cómo le va a pagar a esta empresa $60? Pues no, tengo que inventar algo para que esto no nos pase. Y que te hablaban peor que si debieras al banco. Sí, claro. O sea, yo me acuerdo. Porque ellos, acuérdate que ganaban conforme la película se rentaba más. Claro. Y todavía crea Netflix y se presenta con los de Blockbuster y les dice, les vendo mi idea, creo que en 50 millones de dólares. O 500, da igual. No, que porque nosotros somos los Juan. Y bolas, don Cuco. Creo que la película última que rentaron fue en el 2014, no, antes, no, mucho, estoy loca. 2000, pues ya bancarrota, pues. Pero fíjate la idea de un hombre. Entonces es Reed Hastings. Yo dije Huggins, perdón. Hacemos una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo. Vamos a platicar de esto, de la contaminación visual. En las noticias recientes, Germán Martínez, que estaba a la cabeza del IMSS, renuncia, manda una carta bien dura. ¿Se las leo rapidísimo? Dice, quiero decirlo lo más claro que puedo y debo. Algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria de justicia y concretamente de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social. El presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal. Ahorro y más ahorro, recortes de personal, rediseño institucional, donde importa más el cargo que el encargo. Y renuncia. Aquí lo digo en este micrófono, Germán Martínez se regresa al Senado porque acuérdense, si ustedes están informados, Germán era senador. Cuando lo mandan acá, se queda Pedro Aces en su lugar, el suplente. Pues ahora viene Germán de regreso al Senado. Y entonces Pedro Aces, pues no es una buena noticia. Es un trancazo para él. Madrazo, dirían en tu colonia. Pausa, volvemos. QTF. Tengo una mención de los desarrollos de HU, Hogares Unión, HU Lifestyle. Son casas, departamentos, espacios muy amplios, con diseños espectaculares, amenidades como alberca, gimnasio, ciclopista, en fin. Hay casas o departamentos en Querétaro, Estado de México, Quintana Roo, Morelos y Jalisco. El dato es hogareslifestyle.com. Agenda tu cita para que pues veas esta posibilidad de tener
pues una vida. Entiendo que lo que ellos ofrecen es como calma, como áreas verdes, juegos infantiles, acceso controlado, o sea, como que vives muy seguro ahí. Entonces, hogareslifestyle.com. Quiero darle la bienvenida con mucho gusto al tema el día de hoy, contaminación visual. Están con nosotros el maestro José Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano. Nada más y nada menos, imagínate, la arquitecta Gisela Reina Miranda. Qué gusto, Gisela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Buen día. Y está María Guadalupe Morales, coordinadora del Tecnológico de Monterrey de CILAB. En fin, contaminación visual. ¿Hay un punto en donde ya no vemos lo que vemos? Mira, hay un punto en el que hay una invasión perniciosa de una serie de elementos que van terminando con uno de los patrimonios más grandes que tiene cualquier ciudad, que es el paisaje urbano. O sea, tú una ciudad en el mundo la puedes identificar incluso a veces sin haberla visitado, de acuerdo a su paisaje urbano, con esos elementos arquitectónicos, culturales, artísticos, paisajísticos, que le dan ese sabor. Si tú ves una foto de París, la vas a identificar aunque nunca haya sido. Si ves una foto de la Ciudad de México, la vas a identificar aunque nunca haya sido. Pero este tipo de elementos que van ocupando esos espacios, como son la publicidad exterior, contaminan porque hay una saturación increíble que trae una serie de consecuencias garrafales para la protección civil, para la seguridad de las personas, para la salud de las personas. Son distractores increíbles y además de eso acaban con el paisaje urbano, que es algo que no podemos permitir de ninguna manera, ¿no? ¿Cómo puedes integrar un espectacular al paisaje urbano? El problema no es el espectacular, es la sobresaturación. O sea, tenemos, para que te des una idea, tenemos más de 2,800 anuncios espectaculares en azoteas, que son riesgo permanente y constante. ¿Cuánto? 2,000 y tantos anuncios espectaculares en azoteas solo en Ciudad de México. Reconocidos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. O sea, ¿no tienes el dato de todo el país, que nos escuchamos en todo el país? Mira, sí sé que nos escuchamos en todo el país. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos solamente 3 entidades federativas que tienen leyes que regulan la publicidad exterior en el país. Son Chiapas, Yucatán y la Ciudad de México. La más nueva es de la Ciudad de México, es del 2010. Empezó a funcionar en el 2011. El resto de las entidades federativas no tienen leyes especiales, no tenemos una ley federal, no tenemos un reglamento federal. Solamente el 3% de los municipios del país tienen un reglamento especializado en publicidad exterior. Y eso trae como consecuencia que tengamos una falta de ordenamiento y abre la puerta al amiguismo, a la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una gran cantidad de anuncios espectaculares en azoteas, una gran cantidad de anuncios espectaculares saturando los espacios públicos, no solo en la Ciudad de México, en todos lados. O sea, en la medida que una ciudad vaya representando ingresos para una empresa de publicidad, la van a ir saturando. Pero a ver, una pregunta, disculpen, pero no todos somos expertos en el tema. Ustedes lo son. Cuando yo pongo un espectacular encima de un edificio, ¿le pago a los del edificio? Sí, les pagas 3 cacahuates, 50,000 pesos anuales. Para el mantenimiento. Claro. Y tú lo cobras en 50 o 100 mil pesos mensuales. Claro que con lo del sismo, por ejemplo, del 17 de septiembre y la ley de la reconstrucción... 19 de septiembre, que en 2017, la ley de la reconstrucción marcó que se tenían que quitar todos los espectaculares de las azoteas, porque eran un riesgo, ¿no? Y esta es una publicidad que es más barata, por ejemplo, que la de televisión, ¿no? Entonces sí sigue siendo como un atractor, ¿no? No solamente para las empresas que los ponen, sino también para los que se publicitan ahí. Mira, desde el 2006 la autoridad en la Ciudad de México determinó que los anuncios espectaculares en las azoteas son un riesgo de protección civil porque los inmuebles no están diseñados para tener este tipo de cargas y estructuras en las azoteas. Pueden pesar 2, 3, 5, 10 toneladas. No es poca cosa. Se cayeron 3 edificios con anuncios espectaculares en el 2017 y parte del que se hayan caído fue porque tenían esos anuncios. Yo me acuerdo que entre medidas certeras de Miguel Ángel Mancera fue justamente limpiar en la Ciudad de México, amigos de la República, pues parte del tema de los espectaculares y dar paso a algo muy importante que se los recomiendo en todo el país, las columnas verdes. De estas columnas que se autorriegan y entonces ya no ves el concreto, sino ves lo verde, pues por lo menos te ayuda. Yo ahí no voy a estar de acuerdo contigo. No importa, qué bueno. Te voy a decir por qué. Tenemos que hablar de la Ciudad de México, desgraciadamente, porque están en la Ciudad de México. Pero también se replica, ¿no?, en otras partes. Lo que pasa aquí se replica en toda la República.
los MUPIs, el mobiliario urbano con publicidad integrada, que son ese tipo de estructuras de las que tú hablas, son los parabuses, son las casetas telefónicas y Vía Verde. Yo desde el principio estuve en contra de Vía Verde porque para mí, para la fundación, es un pretexto para tener más espacios publicitarios. Por cada 10 columnas que ellos ponen plantas, tienen una columna para publicidad. ¿Pero qué prefieres, ver el concreto? Porque el concreto va a estar. Espera. O sea, la mala decisión de crear un segundo piso está. Sí. ¿Cómo haces más bonito ese mirar? Pero lo que estás haciendo es que estás poniendo 200... Un segundo. Sí, perdón. Estás poniendo 200 estructuras publicitarias adicionales que ahora son pantallas electrónicas. Y las pantallas electrónicas no están bien reguladas. Tienen una regulación en cuanto a su luminosidad, pero no está bien hecha. Porque no te dice cuál es el porcentaje de luminosidad externa que tienes que tomar en cuenta, a qué distancia la vas a tomar, la luminosidad máxima, cómo la vas a regular, no se puede hacer. No está dentro de la legislación como sí está en otras legislaciones. Y entonces este tipo de estructuras publicitarias que son pantallas electrónicas causan un montón de problemas. Son distractores bestiales en la noche, causan accidentes. Son problemáticos para las personas que viven cerca de esos lugares, las zonas habitacionales, porque te olvidas de la noche. Tienes un foco 24 horas al día ahí puesto. Entonces causan más problemas de las soluciones. Eso es lo que vemos nosotros desde una perspectiva de una búsqueda de que las ciudades tengan menos espacios publicitarios, tengan más espacios públicos. Sí, pero eso no quita que Vía Verde puede ser algo más bonito que lo que tenemos. Es decir, me parece que ahí el tema es regresarnos en el tiempo y decir cómo se le ocurrió en un desarrollo urbano implementar estas ideas gastando millones en segundos pisos cuando debiste haberlo gastado en transporte público. ¿Cómo se ve eso? Horrible, porque además, de veras, que se agarraron los peores segundos pisos del mundo, así los construyeron. Yo estoy de acuerdo. Horrorosos. O sea, finalmente... Ay, por lo menos tienes verde. Oye, yo sí creo en Vía Verde, y pues. mucha me gente gusta. tiene justo como este pensamiento, ¿no? Pero creo que también las intervenciones tendrían que ser no tanto por maquillar por encima la ciudad de lo que ya está mal hecho, sino utilizar las buenas ideas que han tenido algunos promotores, como los de Vía Verde, por ejemplo, u otros, en apoyar más los espacios públicos, los proyectos que se hacen para espacio público. ¿Qué pasa? Que el problema es que se está privatizando el espacio público y entonces tú ves una constante de anuncios en todos lados, arriba, abajo, a nivel peatonal. Sí, porque no hay regulación, lo que tú estás diciendo. Claro. Y entonces el problema es que el espacio público se está convirtiendo en el escenario perfecto para poner la publicidad de todo mundo y no hemos entendido que el espacio público debiera estar libre de eso porque genera calidad de vida. Si tú lo que quieres es que un espacio público funcione, tendrías que promover otro tipo de prácticas que no sean maquillar las imperfecciones que esta ciudad tiene. Miren, quien hemos tenido la oportunidad de viajar a otras partes del mundo, te das cuenta que no necesitas tanto moñito y zapatito en una ciudad. No necesitas ni parabuses, ni buses de calidad 1, 2, 3, 4, con publicidad. En todos lados se aprovecha un espacio publicitario. Y eso es contaminación visual, queda claro. Uh-huh. ¿Cómo lo resolvemos? Pues primero tendríamos en la Ciudad de México que aplicar la ley. En México en general, ¿no? Bueno, es que la Ciudad de México sí tiene una ley de publicidad exterior. Entonces aquí tenemos que aplicarla. En el resto de los estados hay que generar las leyes o aplicar los reglamentos. ¿Por qué? Pues porque en la medida que no hay, pues el presidente municipal hace lo que se le viene en gana y hace el negocio que se le da la gana. A ver, entonces, en el Estado de México... Bueno, el Estado de México es una pesadilla. Una pesadilla, ahí voy. En el Estado de México y Morelos, miren, nada más imagínense, ustedes que me escuchan, vas en un paisaje muy bonito, donde al fondo ves vacas que no has visto en un chorro de tiempo, mucho tiempo, porque aquí, pues en esta cosa de concreto no ves vacas. Otro tipo, pero no esas. Las del cencerro, pues. Y entonces ves vacas, ves verde, ves el maíz, y de repente, toma esto, una llanta, una inmensa llanta, así, ¡pum! Llanto, no, en medio de la pradera. No, y no vayas más lejos. Utiliza el segundo piso para pasar de la Ciudad de México al Estado de México y se te viene la publicidad encima porque están a los lados del segundo piso, está en medio del segundo piso, están encima uno de otro.
Tú estás al nivel de la publicidad. Y están uno encima de otro. O y sea, de los se te rotoplas. vienen. Es un desastre. El Estado de México es un desastre. Ahí fue donde se cayó hace 3 años, fue un espectacular. Claro. En varios coches, que gracias a Dios no mató a nadie. O sea, De sí hay un acuerdo. problema enorme porque, primero, o sea, el paisaje urbano no lo reconocemos como un paisaje propio. O sea, todos creemos que nuestra casa se acaba en el dintel de la puerta y es un Ay, error sí, gravísimo. Es horrible. Tu casa Yo no barro termina en el aquí dintel y de no la le puerta. barro para allá. No, es más, No. se lo echo para allá, ¿no? O sea, es tu Sí, mentalidad sí es trespecera, cierto, Jorge mugrosa que Carlos, tienen sí es algunos, cierto. ¿no? Entonces, mi casa no puede terminar en el dintel de la calle, de la puerta, en la medida que no entiendo que la ciudad es mi casa, no tengo sentido de pertenencia y entonces hago lo que se me da la gana, permito las inundaciones, tiro basura, pinto bardas, rompo el mobiliario, o sea, en la medida que recuperemos ese sentido de pertenencia, nuestro nivel de vida va a ser muchísimo mejor. Déjenme ir una pausa, Jorge Carlos Negrete, Gisela Reina y María Guadalupe Morales, hablando de contaminación visual. Yo les pido que mientras escuchan, traten de recordar, o bueno, los que están en la calle ahorita, no importa en qué parte del mundo, ¿qué ven? ¿Qué están viendo ahorita? ¿Qué hay a tu lado? ¿Qué hay enfrente? ¿Qué ves atrás? Fíjate, por ejemplo, si hay banquetas, no hay banquetas. ¿Qué hay en las banquetas? ¿Qué estás viendo? Es muy importante. O tú en tu oficina, habrá gente en Cancún que me diga, mi Fer, no, pues yo estoy viendo el mar desde mi oficina y esto está padrísimo. Pero no todos podemos ver eso. ¿Qué vemos todos los días? ¿Podríamos concentrarnos nada más en qué vemos todos los días? Eso en el trayecto de vida, más lo que vemos en nuestros aparatos. Ay, oigan, es para enfermarte. Pausa, volvemos. Todos tenemos una opinión y todos somos ¿Qué tal, Fernanda? @QTF. Contaminación visual. Y la verdad es que leyendo a la gente que nos escribe, alguien me dice del sur del país, oye Fer, pues fíjate que yo antes veía el mar. Ahorita desde mi oficina tengo espectaculares. Sí, Quintana Roo tiene un crecimiento bestial en publicidad exterior y empieza a ser una problemática. Tú ves, por ejemplo, en Chetumal, anuncios espectaculares en muchísimas de las azoteas, ¿no? Pero a ver, ¿cómo equilibramos este tema? Porque fíjate, la publicidad es muy importante. La publicidad vale le alrededor da... de 8,000 millones de pesos al año en el país, 4,000 en la Ciudad de México. ¿Y sabes a cuánta gente le da trabajo? Sí, estoy de acuerdo. Es una derrama No inventes, importante y pues es una es gran una cantidad de locura. empleos, pero todo mal regulado trae como consecuencias situaciones perniciosas. O sea, por ejemplo, tenemos regulación en la Ciudad de México, pero de pronto vemos en los bajopuentes del viaducto que es una estupidez tener publicidad, que incluso tienen luz y sonido, ¿no? O sea, hacen lo que se le da la gana y es una Perdóname, problemática. es que yo prefiero eso. Tener luz y sonido en el periférico, en el viaducto, En el no. puente, espera, te voy a decir por qué. Es que te lo digo como ciudadana, no, de verdad. A mí me da gusto entrar a un puente y ver un Nemo. Digo, de ver al Nemo, a ver esto gris. Pero son distractores perniciosos en cuanto a, los Queda conductores. claro. ¿no? En eso tienes toda la razón. No, Y sí, si yo creo que quieres también- poner algo, pon como estaba el de Chapultepec, que tenía unos pajaritos, unos pesitos a todo dar y no era publicidad de nadie. Claro, existen otro tipo de intervenciones, ¿no? Gráficas que en entonces ahí, por realidad ejemplo, pueden te irías al realmente- muralismo. Claro. Sí, algo así. Creo que eso puede aportar estéticamente más a la ciudad. Claro, estudiando bien la materialidad de los bajopuentes, lo que se necesite, más no agregarle ahora una contaminación Claro. auditiva, porque sumas y sumas y sumas en contaminación y en realidad llega a ser hasta molesto, porque suben las bocinas del sonido a tal punto porque necesitan que lo escuches. Entonces se vuelve un problema más grande de contaminación. Es duplicarlo. Entonces habría que más bien cuestionar si el espacio público de verdad se tiene que utilizar para publicitar. Quizá tú te quieres tomar un refresco X, te lo vas a tomar, porque Pues no que te lo necesitas vendan y que te lo estén publiciten bombardeando directamente todo en el el restaurante tiempo. donde vas o al sitio al antro que vas. Hay lugares, o sea, debieran haber lugares Esa muy es una claros buena propuesta.
para poder publicitar diferentes productos. Pero el espacio público, o sea, el bien común, lo que bien mencionaba Jorge, no debiera utilizar lo que es de todos para el beneficio de unos cuantos. A mí, ¿sabes qué? No me gusta nada. La basura que hay visual, la basura que hay física. No sé si a ustedes, a su oficina, les llegan cosas de promoción o panfletos. ¿Qué manera de tirar el dinero? Y lo peor en contaminación visual son las campañas políticas. Sí. Qué cantidad de basura, qué cantidad... Qué horrible, cara. Mira, el problema es enorme, porque por un lado tenemos esta enorme derrama económica y de trabajo que generan las empresas de publicidad, y la publicidad exterior no va a desaparecer. Es muy ingenuo pretender que se va a desaparecer por alguna manera. Lo que se tiene que hacer es regularla de manera correcta y adecuada. La ley de la Ciudad de México y algunas legislaciones internacionales dan pasos importantes en el sentido de cuando menos ponerlos de tal manera separados los unos espectaculares que no haya una saturación, ¿no? 250 metros entre uno y otro, acera cambiada, quiere decir que en una misma calle, entre uno y otro en la misma acera hay medio kilómetro. Para que te des una idea de lo que tendríamos que hacer, el único corredor publicitario que se limpió, y se limpió con Mancera, es el de patriotismo. Al inicio de la limpieza tenía 140 anuncios, y terminó con 30 o menos. Es decir, el 80 o el 85% se retiraron porque no cabían. Y ahí se detuvieron porque se dieron cuenta que tenían que quitar el 85% de los zonas espectaculares de la Ciudad de México, que no los pueden poner en ningún otro lado. Se tiene que hacer, ni modo, no es una cuestión de dinero como lo quieren hacer el día de hoy, ¿no? Le sumas esto, más el color del metro no sé qué, más el color de los taxis, más el color de... Color. O sea, todo es... Vaya, no es que queramos todo en blanco y negro, pero... sí regular un poco la publicidad tema, exterior, ¿no? Son los anuncios espectaculares, que son las enormes marquesinas que vemos en tubos y en azoteas, y que ahora están migrando a pantallas electrónicas. Las vallas y los tapiales, que son las marquesinas que están a nivel de la calle, que miden 3 metros por 5 y que vemos que pueden estar fuera de un terreno, pues. Exactamente. Tenemos publicidad en parabuses. Tenemos publicidad en casetas telefónicas. Tenemos publicidad en estaciones de recarga. Perdón la pregunta, ¿casetas telefónicas? Aunque usted no lo crea. Está la pura caseta sin el aparato y con publicidad. O en las paradas de transporte público. En todas las paradas de cualquier transporte público hay. Dentro, o sea, afuera. Adentro hay. Adentro del transporte público. Pegado al transporte público. Exacto. Abajo en el metro. Sentándote en el transporte público. En los andenes del metro. Sí, qué horror. En los trenes del metro. En los boletos del metro. Y lo único que les falta para poner, porque además digo ya los bajo puentes y lo que tú gustes y mandes, ya hacen hasta mapping en Bellas Artes y lo que quieras, es el asfalto. Todo lo demás ya lo coparon. No hay que dar ideas. No, bueno, o sea, todo lo demás ya lo tienen. Oye, eso del asfalto, ¿qué tal? Todo lo demás ya lo tienen. Entonces, lo que hay que hacer es recuperar los espacios públicos. Oye, teniendo tanto talento en México, fíjate, yo he entrevistado aquí gente muy valiosa que hace murales. Hay un chavo de Oaxaca que se fue a hacer un mural de 60 metros de altura a Dubái, que es una belleza. Sí, imagínate las bardas, los espacios. ¡Ay, espérame, las bardas! Las bardas. De los que cantan. Claro, y no hemos hablado de los postes, ¿no? O sea, porque ponen el anuncio de los postes. Del perro perdido. El que está vendiendo la casa al lado, o sea, y está poniendo en todos los postes. Mira, en Whisky Lucan, no sé si te has dado cuenta, las columnas de los pasos a desnivel están intervenidas por pintores. O sea, pues se puede. Podría Irving Cano se llama, podría pintarnos algo muy bonito. Sí, ¿no? Se puede. Si tú has viajado mucho, ¿tú has visto anuncios espectaculares en Roma? Sí. ¿En el centro de Roma? No. Exacto, ¿En Barcelona? No. ¿En Madrid? No. ¿En Londres? No. Claro que no, pues están prohibidos. Exacto. ¿Cómo le hacen en Europa? Es muy fácil. Son círculos concéntricos. Lo que es el casco viejo. No se toca. Pero lo ves ni con la manita. El círculo que sigue. Y el círculo que sigue tampoco. Y el tercero ya empiezan a darte oportunidad de que pongas el nombre de la empresa en el edificio en la parte de arriba. Y así van saliendo. Como va saliendo de la ciudad, vas permitiendo estético. Ahora dicen, bueno, pues dame chance de participar, le dicen las empresas de publicidad. ¿Cómo le vamos a hacer? Esta estatua que tiene 1500 años hay que repararla. Bueno, pues mientras la reparas, le pones una marquesina que dice que yo estoy pagando la reparación. Ok. La medida que fue preciosa, que ya no veo y no creo que volvamos a ver tristemente, es de cuando nos encargábamos como empresas. Yo tuve varios camellones.
O sea, la empresa Fernanda Comunicaciones tenía varios camellones donde yo me encargaba de llevar a mi jardinero, el que me atiende en mi casa, a decirle, a ver, me arreglas esta y esta, porque son mis... Y yo pago. Sí, todavía Y no algunos sabes qué empalmas. bonita la ponían Sí. con sus florecitas y sus palmeritas. Y ya para allá se encargaba Coca-Cola y se encargaba otra televisora y se encargaba... Y así ya cuidábamos toda una avenida. Y tenías un letrero muy grande que Muy no era bonito. no era invasivo, que No, participaba que decía dentro. ahí, ¿qué tal Fernanda? Claro. Muy Claro. mono. Y eso ya no. Hay maneras en las cuales las empresas de publicidad y los anunciantes pueden participar dándole beneficios a la ciudad que se reflejan en beneficios para los habitantes, porque el día de hoy los beneficios son para las empresas de publicidad, ni siquiera para la Ciudad de México. Pues nos vamos a tener que despedir, pero regresen, por favor, a hablar de este tema, porque contaminación visual y auditiva. Sí, es un tema muy amplio. Lo que creo que me parece necesario es sí rescatar precisamente la imagen urbana, ¿no? O sea, la ciudad como es en sí, y hablar incluso también de las escalas de publicidad, porque está esta contaminación visual que generan las grandes empresas, Sí. pero también la que generan los pequeños locales, ¿no? Claro, Y claro. que No. todo mundo necesita anunciarse porque es la manera en la que se puede vender. No, Y habría pues ya- que repensar un poco esto, ¿no? No, pues miren. Yo al final creo Publicidad en calle, lo que dijiste, en el asfalto de McDonald's en Argentina. Claro. No, si no lo inventé yo, o sea, nomás dije que les falta que utilicen eso aquí porque lo hacen en otros lados del mundo. Tío. Al final yo creo que retomando lo que dicen es como una cuestión de regulación, ¿no? Pues en Ciudad de México tenemos la ley, pero falta implementarla verdaderamente, ¿no? Y crear los mecanismos que nos permitan como ejecutarla, ¿no? Crear un registro, por ejemplo, ¿no? De todos los espectaculares que existen, cuáles cumplen, cuáles no. Pues es que ese es el tema. Igual está como en vialidades, pero en qué vialidades, un estudio de su entorno, ¿no? Si hay un monumento histórico cercano o un área protegida, entonces, aunque sea una vialidad principal, no debería existir, ¿no? Pues regresen, por favor, aquí al programa ¿Qué tal, Fernanda? Siempre hay un espacio para hablar de estos temas que nos preocupan a todos, porque al cabo es lo que es la dieta visual, auditiva, pues estamos obesos. Sí. Claro. Sí, pero Estamos- mórbidos, o sea, obeso mórbido, o sea... Estamos o sea, muy mal en lo que vemos y un todavía anuncio le más sumamos lo que vemos aquí. Sí, ¿Qué me dijo el otro día? y la publicidad dentro Algo de los centros estaban comerciales. viendo. Ay, mamá, no importa, porque bueno, pues yo sé que no es real. Algo ahí violento, ¿no? Le dije, oye, no, espérate, qué falta de criterio. O sea, el que no sea real no quiere decir que no te influya. Claro. Entonces, aguas, porque si tú ves violencia, pues luego vas a necesitar dosis más grandes de violencia, porque la primera violencia que viste ya te va a dar risa. Además, toda la información que tú recibes, No. aunque no te des cuenta, toda esta información que recibes por medios publicitarios, el cerebro la tiene que digerir de alguna manera. Y la única Claro. manera que tiene para hacerlo, cuando es tanta, es a través de estrés. En una ciudad que no necesitamos más estrés. Entonces, Lo es que una necesitamos problemática de es salud. ver más verde, ¿no? Claro, O sea, claro. poder Sí, ver la manejamos ciudad, como poder ver manejamos. más espacios Exacto, públicos claro, sí. trabajados y menos publicidad. Así es. Bueno, pues ahí el tema. Dicen dice gente de Chihuahua, si vieras qué bonito, Fer, la carretera, por ejemplo, allá para Basasiachi y Arareco y todo esto. No, pues todo estrellado, las estrellas preciosas, la luna, pues la sierra. Pues no estás viendo esto. Pues si no, No. es gacho verlo, ¿eh? Sí, sí. Pausa, volvemos. Somos QTF. Mi queridísima Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Hablábamos ahorita fuera del aire de esto que señaló Ricardo Monreal de enviar, ahora sí ya, faltan creo que 3 reglas, pues, 3 estatutos, por decirlo así, de la Guardia Nacional, que se va al Senado, pero que él quiere garantizar, que me parece una afrenta contra Andrés Manuel, como la renuncia de Germán Martínez en el IMSS ahorita, que se regresa al Senado, pero que la Guardia Nacional tiene que ser civil y alégal. Entonces, yo pregunto, ¿cuáles serían las atribuciones de la Guardia Nacional? ¿Hasta dónde? Si tú te la encuentras, ¿qué va a pasar?
Exactamente, Fer, muy buenas tardes. Hiciste la pregunta clave, porque los ciudadanos no hemos estado tan empapados con el tema y es súper importante. Efectivamente, hoy parece ser que ya está todo listo para que se apruebe en unos minutos o durante la tarde la Guardia Nacional. Es decir, son 3 nuevas leyes que le darán este sustento jurídico a la Guardia Nacional y una reforma a la Ley Nacional de Seguridad. A ver, es importante porque jueves y viernes está convocado, o también les adelantamos, en unos minutos habrá la convocatoria para que jueves y viernes Cámara de Diputados la apruebe y así quede lista antes del 25 de mayo, que es el periodo legal. Efectivamente, tienes toda la razón, Fer, para desmilitarizar o quitarle un poco este carácter militar de la Guardia Nacional y cumplir con una de las demandas de la sociedad civil de que no fueran militar. La salida que encontraron los senadores, encabezados por Ricardo Monreal, fue que los militares activos que pasen a formar parte de la Guardia Nacional tengan una licencia temporal. Y eso los llevó a la segunda discusión, que era, ok, yo con licencia temporal, siendo un militar con prestaciones, con derechos adquiridos, con derechos y prestaciones laborales ya adquiridas por mi antigüedad, ¿las voy a perder? Y en estas horas terminaron de destrabar ese otro punto. No, tú como militar, con permiso temporal o baja temporal, podrás irte a la Guardia Nacional. Fíjate qué hábiles son nuestros congresistas. Vas a poder ir a la Guardia Nacional y ya no vas a tener el carácter de militar, así te civilizo, te hago ciudadano por el tema de que ya no estás activo en las fuerzas armadas. Pero te pongo un transitorio en donde digo, pero tus derechos laborales y prestaciones estarán a salvo. No vas a perder la antigüedad ni nada. Por eso te digo, son muy hábiles porque solo nos están dando como la vuelta y al final, pues, además ¿de dónde? ¿De dónde si no hay otros elementos? Hemos visto policías corruptas, ya las denuncias que hemos visto de policías en activo que les prestan servicio al crimen organizado, policías que se prestan para que te secuestren, que custodian coches de secuestradores. Entonces, si no echas mano del ejército, pues ¿de dónde, no? En lo que saneas las policías. Pero esta es una parte de lo que hoy se va a aprobar. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta? A ver, la ley de la Guardia Nacional, una de las que da sustento jurídico, acuérdense que son 3 leyes. La ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y Ley Nacional de Registro de Detenciones. La ley de la Guardia Nacional tendrá las facultades para intervenir a nivel ministerial, que es decir, como antes, Ministerio Público, realizar tareas de inteligencia, hacer operaciones encubiertas, utilizar usuarios simulados para indagar delitos. ¿Qué quiere decir esto? Que podrán infiltrarse en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, para empezar a ver quiénes son los delincuentes, ¿no? Pueden pasarse por un vecino, ¿no? Como civiles. Como un civil, exactamente. También podrán intervenir servicios de telecomunicaciones. Ahorita sí, si hoy lo aprueba el Senado, ya tienen todo el permiso para escuchar pues nuestras conversaciones, pedir. Evidentemente se supone que no lo harán así, ay, voy a oír lo que está diciendo Fer o lo que está escribiendo Fer. No, tendrán que solicitarlo, pero ya tienen toda la autorización para saber qué escribes, qué lees y con quién te hablas. O sea, estaremos vigilados 24 horas, punto. Exacto. No solo en físicamente. En todos sentidos, no solo físicamente, emocionalmente. Telecomunicaciones. Intelectualmente, estaremos vigilados en todos sentidos. Y si ellos consideran que hay de por medio un acto corrupto, ni nos preguntan. En ese instante nos suben y nos encarcelan. Sí, exactamente. Hasta comprobar lo contrario. Luego. Eso es bien delicado, Fabiola. Sí. La verdad, por eso se les acabó dije, la libertad en todos sentidos. Por eso tú y dicen, la privacidad. Dicen el clavo es, ojo, no estamos enterados de que con qué nos vamos a topar, literalmente. Van a poder cuidar cárceles, reclusorios, detener migrantes, vigilar caminos, carreteras, puentes, aduanas y garitas, aeropuertos, incluso la red pública de Internet. Y acuérdense que la semana pasada el presidente propuso tener el control del Internet. Una empresa, él dijo, voy a hacer una empresa mía para tener el control de Internet en México. Y nadie dijo nada. Creo que fuimos 3 personas que pegamos el grito en el cielo. Pero sin eco. O sea, ¿cómo va a estar
Internet en tus manos. Imagínate. Ahora ya sabemos también por qué. Porque va a poder espiarse. Pues sí. Y ya viste que ya pertenecemos, que México, gracias a Morena, al PT y al PRD, pertenecemos al grupo de Sao Paulo. Uh-huh. ¿Y sabes qué significa eso? No. La representación más fidedigna está en mis redes. Ajá. De la izquierda de América. Cuba, Venezuela, México. No, bueno. Véanlo, lo acabo de subir el día de hoy. Si eso no es para atacarte, igual que lo que estamos diciendo de que Internet dependa de ellos, uh-huh, que no haya competencia, por decirlo así, en que tú decidas qué Internet quieres. No, y aparte que pase lo que hemos visto en Venezuela y en China, en Irán incluso. O sea, ¿con quién nos estamos comparando? Cuando ellos deciden, bajan la señal. Así es, la pagan. Uh-huh, uh-huh. Y seguimos entonces, también va a poner, preservar, estos guardias la Guardia Nacional va a preservar la escena de un crimen, el hallazgo de un delito, garantizar la integridad de los indicios y también podrán, ojo, detener a delincuentes. Y aquí me ligo con la segunda ley que es muy importante. Si este es importante, este es más. Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Aquí se va a definir cuándo se utiliza la fuerza, cuándo es necesaria, cuándo se tienen que respetar los derechos humanos. Y, por ejemplo, el uso de la fuerza deberá ser diferenciada, escalonada y gradual. No están diciendo que no haya fuerza. Y, a ver, el uso de las armas será una medida extrema, solo en caso de muerte o lesiones graves a personas. Es decir, la Guardia Nacional podrá utilizar y activar sus armas si cree que está en peligro el mismo Guardia Nacional, la situación, o hubo lesiones graves. Miren, dice, los efectivos no usarán armas como señal de advertencia, ni para controlar o dispersar manifestaciones. En ningún momento se justifica la tortura, tratos o penas crueles. Pero, ay, no, aquí dice. Perdónenme, ¿está de atar? Sí, porque te dice, ¿cuándo sí se considera que pueden utilizar las armas en la Guardia Nacional? Y aquí lo dice muy claro esta ley. Cuando consideren que hay amenazas inminentes letales. ¿Y cuáles son esas amenazas? Ahí les va. Apuntar con un arma o réplica a una persona. Es decir, si tú estás por la calle, eso está bien, y un delincuente trae el arma, la Guardia Nacional lo detiene, y el delincuente, ojo para los familiares de los delincuentes que luego andan defendiendo, muestra el arma o el arma de juguete, ese se considera una amenaza letal y entonces la Guardia Nacional le dispara. Ojo, porque también hay derechos humanos. También. Hay un meme que lo dice todo, ¿no? Sí. Un tanque de guerra lleno de militares con un altavoz que dice oríllese a la orilla, oríllese a la... Eso es lo que va a hacer. Exacto. Fíjense. Otra amenaza letal es no soltar un arma o la réplica, ojo, tras una advertencia clara. Es decir, si te dicen suelta el arma y no la sueltas, te pueden disparar. Poner en riesgo a una persona con un arma punzocortante. Accionar un arma de fuego, evidentemente eso sí ya es más grave. Portar o manipular un explosivo real o una réplica. Y también perturbar objetos o sistemas que puedan tener efectos letales o incapacitantes para una persona. Estas llamadas bombas Molotov o de fabricación casera que luego se avientan. Dice, los protocolos de la fuerza deberán atender la perspectiva de género y protección a los menores. Bueno, ya como quieras, ¿no? Luego, los niveles de reacción de este uso de la fuerza serán de menor a mayor, y aquí aclaran. Primero va indicación verbal o señalización, lo que tú decías, orillas a la orilla o con la señal que te hagas a un lado, que bajes el arma o que te pongas firmes. Después, control mediante el contacto. Te detienen. Y técnicas de sumisión hasta tácticas defensivas como el uso de las armas. Déjame ir una pausa y vuelvo contigo, mi querida Fabiola Guarneros. Esto que está diciendo Fabiola no es menor. Si hemos estado señalando torturas, si hemos estado señalando vejaciones, si hemos estado señalando desaparecidos, muertos, esto lo va a potenciar. Porque al cabo estamos leyendo un reglamento, y pongo unos paréntesis así, una forma en la que debas de actuar para saber
el que te toque. Así de sencillo. Para saber quién forme parte de esto y que sea el que te toque, quién sea que traiga en la cabeza, quién sea que considere, quién sea que represente, quién sea qué poder interno traiga, que te puede matar. Pausa, volvemos. Te seguimos escuchando, mi querida Fabiola Guarneros. Que podamos estar informados las atribuciones que tiene la Guardia Nacional. Sí. Este documento lo deberíamos de tener en nuestras casas, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Sí. Al ratito, si quieres, te lo pasamos para que lo subas en tu página. Sí, por favor. Sí. Con tu link a tu página, con todo lo que tengas. Sí, perfecto. Por favor. Yo ya le saqué foto a lo que... de información, porque es valiosísimo, tenemos que saber. Sí, la verdad que sí, ahí están. Y porque, miren, por ejemplo, aquí dice otra vez, el uso de la fuerza solo se justifica cuando la agresión es real, actual, inminente y letal. Como dice Fer, dependerá del Guardia Nacional el que determine cómo considera esta amenaza. ¿Qué armas están avaladas por esta ley? Bastón o tolete, dispositivos que generen descargas, que pueden ser eléctricas, esposas, candados, sustancias irritantes, mangueras de agua a presión, armas de fuego y explosivos. A ver, bloqueo civil de avenidas no amerita uso de la letal de la fuerza. Manifestaciones que se tornen violentas deberán enfrentarse con medios no letales. No se usará la fuerza contra detenidos, salvo que las circunstancias lo demanden. Así de vago, ¿eh? Es que, ¿cuál es? Así de vago. Salvo que es tan amplio eso. Porque entonces tú vas a llegar y van a estar en el Ministerio Público. Oiga, pero es que él me torturó. No, pero pues es que él lo merecía. Exacto. Oiga, pero yo no lo merecía. No, pero yo considero que sí. Porque me amenazaste con la mano, ¿no? O sea, alégale. Hiciste un arma con tus dedos y eso es una réplica de un arma. Es que dice réplica de armas, ¿no? Pueden ser mi Puede dedo, ser dispararte índice, con mi dedo. exacto. Es que de verdad es tan ambiguo. Digamos, que eso es lo preocupante. Exacto. Digamos, aquí sí voy a aclarar y a lo mejor genero polémica y algunos me van a odiar. Si son para los delincuentes, los que asaltan, los que nos amedrentan, los que en el transporte público se suben y nos quitan el dinero con una pistola, ya sea de réplica, pues sí, ni modo que se lo ganen. Pero si es un ciudadano común y corriente, que ni la debemos ni la tememos y que se va a utilizar esto, pues sí, aguas, porque ahí hay mucha violación de derechos humanos. Luego, ojo, las detenciones podrán ser captadas en medios audiovisuales, ya te van a poder filmar, antes no era posible, ahora sí. Y ojo, cuando decíamos que si un elemento de la Guardia Nacional utiliza la fuerza, ¿qué creen? Que estos elementos, sus datos personales, se mantendrán reservados hasta que medie orden judicial en lo contrario. Es decir, alguien que ni la debía ni la temía, o a lo mejor que andaba ahí borracheando y se pasó el alcoholímetro, un semáforo y lo detuvieron, porque acuérdense que tienen todas estas atribuciones. Te llevan y te golpean, te someten, a lo mejor no te disparan, pero te someten brutalmente. Porque dicen que consideraste que estabas impertinente y atentaste contra el Guardia Nacional. Y te golpean horriblemente, ¿no? Y detonaron algo sin querer, un rozón en la pierna. Tú, ciudadano, con todo el derecho, pides una demanda, haces una demanda, porque acuérdense que como van a ser civiles, van a poder ser procesados. ¿Pero qué creen? Que sus datos se van a permanecer cerrados, en privacidad, para protegerlos, ¿no? Y se supone que habrá un programa de evaluaciones periódicas y también publicar informes semestrales sobre las actividades que impliquen el uso de la fuerza. La otra ley, la tercera, la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Esta de verdad creo que es de las bondades de toda la reforma de la Guardia Nacional, porque sí crea un banco de datos actualizado que permite identificar y localizar a todos los detenidos. Ahora, son buenas intenciones. Del papel hay que llevarlo a los hechos. Es que eso de las buenas intenciones, discúlpenme, en términos de materia de seguridad, no existen las buenas intenciones. Sí, tienes Punto. razón. ¿Es o no es? Sí, tienes razón, porque aquí se supone que habrá este registro. Cualquier persona con interés legítimo puede consultar la base de datos de estos detenidos. Todas las instituciones de seguridad tendrán que darle información a este registro de manera inmediata de a quiénes detuvieron y por qué. Luego,
esta información que podremos encontrar ahí, el nombre del detenido, la edad, el sexo, el lugar y la hora y los motivos por los que fue la detención. Si fue por orden, una orden judicial, por flagrancia, caso urgente o arresto administrativo, nombre y rango de quienes hicieron la captura, autoridad a la que se le puso a disposición, dirección donde será trasladado. Y luego será una actualización con lugar y fecha, nacimiento, domicilio, nacionalidad y lengua nativa, estado civil, escolaridad, ocupación, profesión y CUR de todo aquel detenido. Se supone que la información en el registro solo estará disponible 5 días después de después de que haya recuperado su libertad. Tienes toda la razón, esto está en la ley. Hay que esperar a que sea algo benéfico. Si algo ha funcionado en el mundo en términos de seguridad es que no hay recovecos. Tú cometes una infracción, te llaman la atención una sola vez, 2 veces, 3 veces. Para la cuarta, al bote. A ti te veo con una pistola, yo te disparo. Sí, eso sí es. Tú necesitas ayuda, yo voy y te ayudo. ¿Por qué? Porque son elementos que han estado preparados al servicio de una comunidad. Sí. El problema que tenemos en México es que muchos de los que están, que eran policías, que si militares, que si ahora guardias nacionales, que vete tú a saber qué demonios, no tienen esa preparación. Un militar tiene la preparación de aniquilar lo que haga daño a un país. Sí, sí. Aniquilar, punto. No se negocia, se acabó. El policía contiene a una sociedad. ¿Cómo le vas a hacer con eso? Pues sí. ¿Cómo le vas a hacer con la preparación mental de uno y otro? Ya me explico. Sí, ¿Cómo claro. le vas a hacer con el criterio que no es uniforme en estos elementos que van a estar en la Guardia Nacional? Y sí, qué instrucciones van a recibir. Y tomar en cuenta que efectivamente, o sea, ahorita quienes formarán parte de esta Guardia Nacional pues son los militares, que aunque en la ley le van a poner que son de baja temporal, al final de cuentas toda su formación ha sido militar. Y aquí aquí sí está muy claro, si tú, persona, traes un arma y le apuntas por un instinto de yo no sé qué, de rebeldía, de provocación, de supervivencia, al Guardia Nacional, el criterio del Guardia Nacional será suficiente para que dispare o no. Y vuelvo a decir, a lo mejor aquí genera controversia, que se cuiden los delincuentes. ¡Qué bueno! Por un lado. Eso está maravilloso. Pero por otro lado, corremos el riesgo cualquiera de que nos nosotros, confundan con un delincuente. Exactamente. Y nos maten. Sí. Así es que de verdad es este esquema, véanlo en otras partes del mundo. Insisto, es muy diferente al esquema planteado en España y en Francia. Hemos hecho programas y programas de este asunto. El esquema que quiere Andrés Manuel es lo más cercano a Venezuela. Lo hemos planteado aquí. No porque se nos da la gana por decir, ay, hay que andar machacando el huevo. Pues no, es porque así es. Y el esquema de las otras guardias tienen otra forma de operar, tienen otros instrumentos, tienen otro patrullaje, tienen otra forma de sometimiento, tienen otras formas. Sí. Vean lo que estamos viendo ahorita en la Operación Libertad en Venezuela, lo que está sucediendo. Bueno, fíjense. Porque quieres ser libre. Exacto. Pues te matan a quemarropa. Te matan a quemarropa y también se utilizan estas fuerzas aliadas al gobierno, dependiendo del gobierno, en contra de los opositores. Pongamos un ejemplo. Después de esta Operación Libertad, policías rodearon el Congreso, la Asamblea, e impidieron todo el paso a los opositores diciendo que había una amenaza de bomba. O sea, a ver, ¿quién les va a creer? Nadie, pero tampoco nadie podía poner en duda. O sea, ellos llegaron, rodearon en la asamblea, dijeron hay amenaza de bomba y nadie entra. Y así impidieron la sesión de la oposición. Les voy a traer expertos en seguridad, se los prometo. Y cuando desglosemos esto que dice Fabiola, nos vamos a sentar con una cara de angustia, con una preocupación severa. Sí, creo que sí. Gracias, mi querida Fabiola. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Antes de irme a la pausa, tenemos California Closets.
Ay, hay que vivir la experiencia California Closets. Ahora piensan en nosotros, en nuestro estilo de vida. Nos quieren festejar en toda la República Mexicana. Hay que aprovechar e invertir en tranquilidad en esta vida diaria, en nuestra forma de diseñar, organizar nuestra casa. 01800 California, www.californiaclosets.mx. ¿Qué venden? ¿Qué te dan? Todo lo que tú quieras guardar. Como lo quieras guardar. Y además, unos centros, por ejemplo, tienen una cama que se descuelga de la pared para que si tienes un espacio pequeño, pues no te ocupe espacio. Pues vale la pena. 01800 California y ya están en Puebla. Así es que búsquenlos. Pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Nuestro mexicano rifado el día de hoy, también viviendo todo lo que hay detrás del micrófono y de las cámaras durante el corte comercial, toda la información que sucede, porque ya en este momento Andrés Manuel López Obrador pues ya le contesta a Germán Martínez, pues bastante débil, por cierto. No comparto el punto de vista, somos libres. Es un tema de capacidad y de lealtad del señor presidente, acuérdese. Y usted tiene en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en otras instancias gente leal. Lea por ahí un tuit que acabo de mandar antes justo de su respuesta, que lo postea Salvador Zaragoza. Nuestro mexicano rifado, Isaí Moreno, novelista, autor de relatos que parecen suplementos culturales, blogs. Has incursionado en el género de la crónica, eres miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. ¿Cómo te la has rifado por México? Fernanda, muy buenos días. Pues mira, creo que una manera de rifársela por México es hacer lo que más te gusta. En este caso, en mi caso personal, pues la trayectoria que he recorrido tanto por el ámbito académico como artístico ha involucrado de entrada disfrutar todo aquello que hago. En la actualidad te puedo decir que, bueno, como en paralelo a mi carrera, digamos, artística, pues llevo también tengo el privilegio de ser profesor de creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, formando gente joven, gente que desea escribir, que desea hacer una obra literaria, en fin, formarse incluso un nombre, ¿no?, en la literatura. ¿Por qué es importante que los jóvenes estén cerca de las letras? Mira, porque pueden cuestionar su entorno. Por eso, entre otras cosas. Dos, digamos, el deleite, y dos, que como un plus son personas que pueden cuestionar su entorno, pueden cuestionar ideas, pueden confrontar discursos. Fíjate que tocas un punto muy importante, porque si no, no hay criterio, si no, no hay conocimiento, si no, no hay creatividad, no hay imaginación, no hay creación. Exacto. Y te vuelves un borrego. Y no, eso no se puede permitir, ¿no? Uno debe, ante todo, pensar. Y yo diría que además de pensar, pues tener una capacidad de asombro, ¿no? Digo, los libros, la literatura, etcétera, pues también nos pueden, en todo caso, mantener vivo, si es que no lo tenemos vivo, pero la idea es que sí, el asombro. Eso es vital, creo yo. Tienes un libro reciente que se llama Orange Road. Es una gran carretera. Me imagino cualquier parte, pues no sé, de la zona de Las Vegas o de la zona de Coahuila, ¿no? Y la línea que divide la carretera del carril de izquierda de derecha no es amarilla, es naranja. Orange Road, de Isaí Moreno. En 30 segundos, ¿por qué leerla?
Bueno, ¿por qué leerla? De entrada, porque una novela en principio busca hacerse preguntas interesantes. Preguntas además interesantes porque en lo que conlleva la historia, en el fondo, es, digamos, un poquito el atisbo al seno de ciertas sectas de carácter religioso, de carácter milenarista, preapocalíptico de los años 90, pero que curiosamente en estos momentos estamos viendo cosas bien raras, ¿no? Como el NESYUM, líderes sectarios que, bueno, ya lo estamos viendo ahorita en las noticias, ¿no? Incluso con involucramiento de políticos y todo. Y creo que viene al pie, ¿no? En ese sentido creo que el libro es muy, bueno, es contemporáneo, digámoslo así. Gracias por estar aquí, Isaí Moreno. ¿Dónde podemos conseguir el libro? El libro está en Gandhi, en Péndulo, también se puede pedir en el portal de la editorial Nitro Press, de Mauricio Vares. En este caso se puede ordenar, parece que también llegará a otras librerías, pero en principio Gandhi y Péndulo, ahí lo encuentran. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Fernanda. Germán Martínez, así lo escribí y así me responsabilizo. Vulnera las lealtades de Andrés Manuel López Obrador, que están en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su carta de renuncia al IMSS demuestra que en Morena ya hay fracturas muy grandes. AMLO solo. Por acá, Ricardo Monreal. Por allá, Marcelo Ebrard. Y Jade Cole con Nicolás Maduro. Al tiempo. ¿Con qué te quedas? Con eso, justamente. Al tiempo. Lo que se veía venir. Tenemos pases dobles de El Artista Anónimo. Escribe un correo a @gim, aquí en imagen. Es DGRTC, diagonal 0203, diagonal 19. Hasta mañana en punto de la hora. Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Pues ahí se los mando. Es más, retweet. Y lo sostengo. Muy buena tarde. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.